Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, a este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para acercarnos, un espacio para dialogar, un espacio para poder encontrarnos desde posiciones diferentes, desde experiencias de vida diferentes, desde lugares diferentes, desde opiniones diferentes. Pero que en esa diferencia encontramos la riqueza, encontramos la diversidad y la capacidad de construir un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo donde quepamos todos y todas, un mundo donde quepan muchos mundos. Espero que hayan tenido una buena semana, que hayan podido descansar por lo menos un día en medio de tanto ajetreo de la cotidianidad. Ojalá que a quienes hayan podido tomarse su par de días libres, los hayan podido disfrutar con su familia, siempre cuidándose, por supuesto. El virus, todo el tema de la pandemia todavía está ahí y eso no hay que bajar la guardia. Si tenemos ahí programada la vacunación, vayamos y vacunémonos. Es un derecho de la ciudadanía poder tener el acceso a la salud, particularmente en estos momentos tan complicados, pero es también una responsabilidad nuestra asumir ese derecho y es una responsabilidad con nosotros, con nosotras mismas, pero también es responsabilidad con el resto de personas que nos rodean. Entonces, mantengamos siempre las medidas de seguridad, aunque podamos vacunarnos, aunque tengamos el acceso a la vacunación, eso no nos exime de estar en riesgo, así que todas las medidas de precaución siempre las mantengamos. Y ojalá que en estos días donde pudimos haber tomado un par de días libres, hayamos mantenido todos esos cuidados, ¿no? Y todos los ánimos para estos buenos tiempos que se vienen. El programa anterior, el lunes pasado, que salíamos, que decíamos que posiblemente va a ser la semana que para algunos y algunas vamos a tener libres, les planteaba una pregunta, ¿no? El tema que hablábamos el lunes pasado era más bien una pregunta que les hacía. ¿Y vos qué país soñás? ¿Ustedes qué país sueñan? ¿Cómo es ese país que soñás? ¿Cómo te lo imaginás? Porque seguramente hay muchos problemas en el país que tenés, en el país que tenemos, en la comunidad en la que vivimos, en el pasaje donde vivimos. Probablemente vemos a nuestra realidad, vemos nuestro alrededor, vemos nuestro contexto y nos encontramos un sinfín de obstáculos. Y muchas veces, cuando nos concentramos en ver esa realidad tan compleja, tan abrumadora, nos llegamos a sentir chiquitos, nos llegamos a sentir vulnerables, con pocas capacidades de realmente cambiar las cosas. Y aquí, cambiar las cosas no hablando en términos de gobiernos o en términos de partidos políticos o en términos de instituciones públicas de entrada, sino cambiar las cosas en términos de la capacidad organizativa nuestra, en primer lugar, que ya luego eso se va a ir traduciendo en exigencias a las municipalidades, en exigencias a las instituciones, en exigencias a los gobiernos, en exigencias a los partidos políticos. Pero esto es un camino que tenemos que ir recorriendo, ¿cierto? Y bueno, lo que les planteaba entonces el lunes pasado era una pregunta. Y si les planteo una pregunta, sé que muchos y muchas de ustedes se tomaron el tiempo para responderla. Así que quiero aprovechar este programa, el inicio de este programa, para leer un poquito los comentarios que respondían a esa pregunta. Porque a partir de eso hay cosas bien interesantes que quiero que hablemos en esta segunda parte. La pregunta era, ¿vos qué país soñás? Stacy A. dice que es una muy buena pregunta y que ella sueña que un día de verdad existan diputados que representen cada departamento de nuestro país y esté muy sabedor a qué llegó desde su departamento y que actualmente solo tenemos lo mismo. Willy Bernal dice, gracias compañero por tomar en cuenta mis opiniones.
y deja un extenso comentario. No me va a alcanzar el tiempo para leerlo todo acá, pero concluye diciendo que toda lucha social comunitaria es importante, pero que también debemos recordar que nuestra gente necesita trabajo, necesita comer, necesita vivienda, salud, educación y vestimenta. David Echeverría dice que muchos partidos son respaldados por países más fuertes, otros partidos por la falta de conocimiento y corrupción, así que es duro protestar por nuestros derechos. Ojo con este comentario, que lo voy a retomar después con otro comentario que hace Carlos Escobar. Ramón Serrano también plantea que nos olvidemos de partidos políticos por el momento. Desde las comunidades sale la organización alrededor de las necesidades más básicas: agua, transporte, vivienda, trabajo, salud, educación, internet. Y cierra diciendo no al Bitcoin. Frank Menéndez plantea que es un gran utópico, dice, y que podríamos aspirar incluso a ser como Singapur. Pero el país que nosotros soñamos son imposibles, porque son incompatibles con la agenda de los poderosos. Sí deberá ser un aspecto comunitario, pero mira, ¿qué pasó con el FODES? Pregunta Frank Meléndez. Con esta pregunta que nos hace Frank Meléndez, donde nos dice que estos sueños son incompatibles con los sueños de los poderosos, quiero aprovechar a leerles de nuevo otra historia de este librito de los zapatistas, de las comunidades zapatistas, donde dice, es un cuentito sobre el viejo Antonio. Y dice que sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio y despierta. Ahora sabe qué hacer. Y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón. Oye a su hijo llorar. Mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta y todo lo revuelve. Él se levanta y camina a encontrarse con otros y con otras. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que lo que le robó es quitado. Sueña que su cama es destruida y que el reino que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El virrey va donde los señores feudales y estos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa. Va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india y entre todos deciden que solo con sangre se liberará de ese hechizo. Y el virrey manda a matar y a encarcelar y construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. ¿Por qué lo planteo? ¿Por qué me suena ese cuento con el comentario de Frank? ¿Por qué dice el comentario de Frank, la respuesta de Frank Menéndez? Que estos sueños que podemos tener, estas utopías, en algún momento pueden chocar con los intereses del poder. Y cuando hablamos de los intereses del poder, no estamos hablando simplemente de los gobiernos, estamos hablando de los poderes, de los grupos sociales, como lo hemos hablado en otras ocasiones de este programa, ¿no? Que la política va más allá de las instituciones. La política
va más allá de los gobiernos. La política va más allá de los partidos políticos. La política la hacemos todos los días, todos y todas. En cada una de nuestras acciones estamos haciendo política. Somos seres políticos. ¿Por qué? Porque con cada una de nuestras acciones estamos construyendo realidades compartidas. Y en esta construcción de realidades compartidas, me parece que es súper importante también tener el tiempo de respirar, de tomarnos un respiro y poder soñar. Porque sabemos que tenemos una realidad complicada, difícil. Y sabemos que existen enormes obstáculos para poder imaginarnos tan siquiera un país diferente. Pero les pongo una pregunta. ¿Cómo podemos construir un país diferente si ni siquiera lo podemos imaginar? Si ni siquiera podemos imaginar cómo vivir en ese otro país, cómo vamos a comer en ese país diferente. Entonces por eso les planteaba esa pregunta. ¿Vos qué país soñás? Porque para construir ese país que soñás, primero hay que también poder decirlo cómo es. Un carpintero va a poder hacer una silla si primero se le imagina cómo va a ser esa silla. Un carpintero no va a empezar a agarrar un montón de pedazos de madera, a clavar y a serruchar sin saber qué es lo que quiere construir. Entonces, esa es la propuesta que les tengo, que soñemos, que nos tomemos 5 minutos, un ratito, para poder respirar y soñar ese otro país, soñar esa otra comunidad que queremos, para que a partir de esos sueños podamos construirlos. Si no tenemos claridad en cuáles son los sueños que queremos construir, va a ser muy difícil ir llegando o ir caminando los siguientes pasos. Eduardo Galeano retomaba unas palabras de otro escritor, que es muy interesante, que decir, ¿para qué nos sirven los sueños? ¿Para qué nos sirve la utopía, los sueños? Porque si yo camino 5 pasos, esos sueños, esa utopía, se alejan 10 pasos. Si yo camino 10 pasos, esos sueños y esa utopía se alejaron 25 pasos. Y entonces, ¿de qué me sirven si es algo que nunca voy a alcanzar? Pues para eso decir, para caminar. Solo en ese trayecto ya no estás en el punto inicial. La utopía, los sueños se alejaron 35 pasos, pero vos ya estás 15 pasos adelante del momento inicial. Entonces, para eso nos sirven los sueños. Posiblemente y muy seguramente, esos sueños que ahora decimos son cosas que podemos ver imposibles y muy seguramente dentro de esos sueños hay cosas que nunca vamos a ver, pero nos sirven de inspiración para caminar. Y en esa línea, Carlos Escobar, también dentro de los comentarios, plantea algo bien interesante. Dice que lo que debemos tener es el mundo fáctico, el real. No podemos vivir de deseos, de creencias, de esperanzas. Sí hay que tener esperanzas, pero basadas en la realidad. Esto es justamente lo que estamos planteando aquí. Si les estoy preguntando cuál es el país que soñamos, es para que nos genere esa esperanza, para tener inspiración, para a partir de ahí ir construyendo ese país que queremos y que sé que podemos construir. Porque sé que más allá de gobiernos, más allá de partidos políticos, más allá de funcionarios, más allá de esos proyectos de redes sociales que abonan muy poco a la construcción de realidades más bonitas y más justas, nosotros y nosotras en la convivencia con nuestro vecino, con nuestra vecina, ahí podemos ir creando comunidad, ahí podemos ir también construyendo y a partir de ahí podemos irnos encontrando que las demandas por agua no es solo la demanda mía por agua, es la demanda de mi vecino por agua, es la demanda de mi vecina por agua, es la demanda de la comunidad de la par por agua,
es la demanda de todo mi municipio por el agua. Y entonces ahí vamos creando esas luchas nacionales, esas luchas más grandes, que no están vinculadas a los intereses de grupos de poder, están vinculadas a los intereses de la reproducción de la vida, que eso es al final de cuentas lo que nosotros y nosotras, en las comunidades, en nuestras casas, en nuestros pasajes, estamos buscando. Tierra, trabajo, vivienda, educación, salud. Eso es algo que todos los gobiernos de cualquier color deben de ser capaces de asegurarnos. Y cierra con algo bien interesante este comentario de Carlos Escobar. Dice, por cierto, como economista, me gustaría pedirte que hagas un programa sobre la base del aporte de Esther Duflo, la Premio Nobel de Economía. ¿Por qué me parece interesante este cierre de Carlos Escobar? Esther Duflo ganó un premio de economía que se da en el marco de los premios Nobel. Vean. ¿Y cuál es el aporte de Esther Duflo? ¿Y por qué me gusta sacarla en este momento? Lo que Esther Duflo plantea es algo que posiblemente a ustedes cuando ahorita que se los diga me dicen, pues, pero eso es obvio, me van a decir. Y sí, pero muchas veces cuando en la academia se encierran en los análisis de modelos, muchas veces la economía tradicional ha buscado que la realidad se ajuste a los modelos sobre los cuales se entiende la. Entonces, un poco los aportes de Esther Duflo lo voy a hacer de manera muy simple. Seguramente si lo quieren profundizar, voy a dejar algunos textos muy interesantes en el Twitter, en mi cuenta de Twitter, al finalizar el programa. Ahí voy a poner algunos enlaces a textos interesantes de Esther Duflo, si quieren profundizar en ella. Pero a grandes rasgos, lo que plantea es, no hay que ajustar la realidad a los modelos, no hay que intentar ajustar la realidad a los modelos de la academia. Más bien, hay que estudiar la realidad y a partir de estudiar la realidad, crear propuestas. Y de sus análisis se desprenden cosas muy interesantes, ¿verdad?, que tienen que ver con la capacidad de medir los resultados de los programas que se ejecutan. ¿Cómo así? Uno de los ejemplos que plantea Esther Duflo, particularmente el que planteó cuando recibió el premio, es el que hizo sobre los microcréditos. Vean, mucho se habla sobre la capacidad que tienen los microcréditos para apoyar a las personas. Pero en gran parte, muchas veces, lo que se hablaba de eso eran experiencias anecdóticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues traigámoslo a nuestro contexto. El año pasado, por la pandemia, el gobierno ha utilizado diferentes programas o ejecutó diferentes programas. Por ejemplo, el de los $300 o el de las bolsas solidarias, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que plantearía Esther Duflo? ¿Qué es lo que dice? Bueno, seguramente, si les pregunto a ustedes, si les pregunto a mi contexto, a mi alrededor, vamos a encontrar diferentes experiencias de gente que me diga, no, yo conozco a una vecina que recibió los $300 y eso le llevaron a esto. Alguien más me puede decir, no hombre, fíjate que yo conozco a una persona que en serio necesitaba los $300 y no le tocaron. Otra persona me puede decir, no, mira, yo no sé, yo recibí los $300 y me ayudaron de esta forma, pero me hicieron falta para esto y esto. ¿Qué es lo que nos plantearía Esther Duflo? Que no podemos juzgar ni para bien ni para mal los $300 a partir de esas experiencias de la tía, de la vecina, del que conocimos o incluso de la mía propia. Pero eso no nos basta para concluir si el programa es efectivo o no es efectivo, sino que hay que ser capaces de medir los resultados de manera robusta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, queremos evaluar si el programa de los $300 es bueno. Ok, veamos
los grupos poblacionales, a qué grupos poblacionales se les dio este programa social y veamos qué efectos tuvo en esos grupos poblacionales. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, algunas de las características de estos grupos poblacionales cambiaran? ¿Qué pasaría entonces si se ajustan esos $300 a otros grupos poblacionales? ¿Qué otros resultados tendrían? Y así, ir midiendo los resultados de acuerdo a la evidencia que podemos ir recopilando de la ejecución de los programas. Y entonces, al final podríamos decir, bueno, esta medida de dar $300 es buena para estos grupos, no tan buena para esta, e incluso puede ser perjudicial para estos grupos. O la bolsa solidaria es buena para estos grupos de personas, no es tan buena para estos grupos y realmente es ineficiente dedicarla a este otro grupo de personas. Pero todo eso en base a la evidencia. Ese es uno de los grandes aportes de Esther Duflo. Decirnos, todos los programas que se ejecuten deben de ser capaces de medirse en términos de los resultados. Y ella lo ha hecho en diferentes experiencias. Pero para hacerlos, retomar ese aporte de Esther Duflo, aquí, de nuevo, es importante que los gobiernos sean transparentes, porque, por ejemplo, para medir la efectividad de los $300 o medir la efectividad de la bolsa solidaria, de los paquetes solidarios, es importante que los gobiernos hagan públicos los datos de a cuántas personas se les ha dado, con qué características, cuánto se ha gastado, para poder hacer ese tipo de mediciones, ¿no? Y para eso, todos y todas, aquí de nuevo, vamos construyendo ciudadanía a través de la exigencia de la transparencia y la capacidad de crear comunidad. Comunidad que vamos construyendo desde estos espacios virtuales, pero también comunidad que les invito a que podamos ir construyendo en los espacios físicos también. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.